Buenos Hola, días, Marisa. buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues aquí intentando refrescarme a través de la imagen, justamente, Sí, sí, de tu imagen, tener una sí. imagen ahí con nieve y eso, aunque Es- sea efecto placebo, ¿no? Buenos la verdad, días a todo el mundo. eso es, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, sabes que se me ocurría recordar que nosotros iniciamos este viaje, este periplo, por la... ¡Ay! Se me ha caído algo. Por la necesidad de, bueno, de cuestionar que lo que parece no suele ser, ¿no? Que nada es lo que parece. Exacto. Esa invitación a revisar las cosas desde una mirada introspectiva, o sea, de tu propia forma de entender la realidad y de cómo vas viendo la coherencia de los acontecimientos, o sea, porque a veces recibimos mucha información y tenemos que ir viendo si esa información tiene coherencia. Para ello requiere que recordemos lo que vemos, ¿no? Que hoy en día, como estamos en el momento de la inmediatez, donde la tecnología nos invade por todas partes, el problema que tenemos es que no recordamos, o sea, que estamos inmersos en un mare magnum de información que nos lleva hacia un lado, hacia otro, etcétera, ¿no? Sí, Es importante que nos paremos a reflexionar aquello que recibimos, que no seamos, ¿cómo se llama? Transmisores de aquello que hemos oído que no está ni reflexionado. ¿Sabes? Que claro, no se ha experimentado, ni exactamente. experimentado, ni pasado por una cierta coherencia. Tu propio sistema de valorar las cosas también tiene que estar en juego, ¿no? A veces no lo Sí, podemos experimentar porque hay asuntos sí. que no están a nuestro alcance experimentarlos, pero sí valorarlos desde un sentido común, ¿no? Quizás Bueno, el menos pensar que se común de los dice, ¿no? sentidos, ¿no? Claro, Sí. claro, lo que se dice el pensar, ¿no? Pensemos, ¿no? Exacto, exacto. Y permitámonos comprender si aquello es posible o no, para un poco discernir entre lo verdadero y lo no. O sea que vuelvo a reivindicar esa necesidad de nada es lo que parece y de una forma que también se puede aplicar a la astrología, a todo, porque fíjate, en estos momentos asistimos a una cantidad de información constante astrológica. Se ha puesto de moda, la astrología está de moda. Y siempre decimos lo mismo, Ana y yo, que la astrología no es determinista. Te ofrece la posibilidad de reflexionar, de hacerte cargo de asuntos, te da una mirada que te puede ayudar a comprender asuntos, pero no forzosamente es determinista. Yo es que veo a muchas personas diciendo, ay, es que este tránsito, ay, lo que, ¿sabes? Una sensación como de falta de, disculpa, tú estás inmerso en una corriente que es posible que te van a afectar ciertos asuntos, pero cómo los vivas, eso es lo que marca la diferencia. No el hecho Claro, en y sí, sobre, cómo vives el hecho, ¿verdad? Claro, y sobre todo, como han dicho nuestros queridos antecesores, o sea, el sistema solar está en nosotros. Marisa, ¿te Exacto. acuerdas que esto lo hablamos mucho? Es decir, Sí, nosotros tenemos una carta delante, como también sacaremos hoy, como es habitual, y estamos viendo afuera un mapa, pero ese mapa refleja un mapa interno. totalmente. Es decir, si, por ejemplo, si vamos a hablar de Mercurio, Mercurio tiene que ver con nuestra mente, la constitución mental, nuestra mentalidad y cómo configuramos esa comunicación. Entonces, en Exacto. función de lo que el Mercurio nos dice en la carta natal, veremos ese reto, ese desafío que la vida nos trae o quizás el hecho de, mira qué tranquilidad, porque sería como ver afuera de que parece ser de que las cosas están fluyendo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Si fuera un trígono. Entonces, habla de nosotros, no es Claro. nada que viene a hacernos nada. Entonces, eso Exacto. es, me parece como muy, muy interesante. Sí, es como, Y luego, claro, el Urano en Géminis, ¿no? Que nos trae de repente, o sea, es que de repente te trae una información y es como que te saca, ¿no? Y, y eso justamente es para decir, mira, ¿Y cómo nos cuesta que nos saquen, aquí eh? hay algo. Eh, ¿Y cómo nos cuesta que nos saquen, eh? O sea, cuando te sacan de tu territorio, de lo que tú consideras tu zona de confort, sufres como una especie bueno, de incomodidad, porque te parece que te va a y- llevar. A lo mejor es muy necesario, seguramente que es muy necesario. Totalmente, porque ¿Eh? si ocurre, ¿qué hace Urano? Urano lo que trae son verdades, viene a desvelar verdades. Entonces nos saca muchas veces como para darnos cuenta de que el panorama tiene más opciones incluyentes. Es decir, que no Exacto, solo es un espacio unidireccional, eh, mm, ¿cómo se dice eso? Lineal, como el tiempo exacto, lineal. Es decir, que no, no, o sea, es que en el marco del entorno en el que vivimos está lleno de campos de información. Entonces, exacto. Urano lo que hace es hacer la conexión.
con esos Eso es, campos de información. eso me parece una aportación muy interesante, eso de campos de información, ¿no? Porque justamente ahora estamos asistiendo a esa comprensión de que la información verdaderamente está en el campo y que si estás mínimamente atento a lo que acontece, puedes percibir o puedes sentir asuntos que, por ejemplo, que un Urano te puede facilitar también al golpearte en tu forma de interpretar lineal y pequeñita, ¿no? De golpe y porrazo experimentas un empujón que te permite a lo mejor acceder a otros campos de comprensión. Claro, claro, es como todo aquello que vemos, incluso una persona, es información. Entonces, a la hora de ver a una persona, por ejemplo, que está afligida por una circunstancia personal, lo que estamos viendo es una opción dentro de la conciencia del humano. Es Total. decir, esto está a nuestro abasto, ¿no? Sí, sí. Y todo es así. Y hablando de Urano, esta luna llena la Sí, tenemos en Acuario. total. Que Urano es regente de Acuario. Sí, Exactamente, es importante esto, y ¿eh? tremendamente acompañada, tremendamente acompañada. ¿Te parece que saquemos el mapa, Sí, sí, por favor. para ver ahí fuera qué es lo que podemos leer entre todos? Sí. Entonces también, bueno, siempre Marisa y yo decimos que por favor que hagáis vuestros comentarios, que nosotras estamos atentas para poder responderos, ¿no? Pues Entonces, sí. ahí la carta de la luna llena, que es lo que nos acontece hoy, está Ujú. levantada en el día 29 de julio, pero a las 15:36 según el meridiano patrón, que es el meridiano de Greenwich, ¿vale? Sí. Entonces, ahí lo que nos da es un tiempo universal, o sea, no está geográficamente levantada a tal sitio o cual otro sitio, sino que es a nivel de tiempo universal. Sí. Bien, entonces ahí tenemos justamente la luna aquí con Plutón, este símbolo verde es la Tierra siempre Ujú. está en oposición al Sol, ¿vale? Es por Exacto. eso que está muy bien acompañada, ¿no? Porque Sol con Júpiter en el mismo grado, o sea, Ujú. tenemos una conjunción Sol-Júpiter en Leo, y la luna que podemos decir que todavía está haciendo conjunción a Plutón. Sí, sí, sí. Es Fíjate, potente. muy ¿Qué es potente. una oposición? En una luna llena siempre hay una oposición. La oposición siempre trae una tensión porque hay mucha información, hablando de información acumulada en el eje en cuestión, ¿no? Aquí lo Exacto. que estaría bien es coger el eje Leo-Acuario, porque las casas tienen que ver con el tiempo universal y no rige exactamente cada zona geográfica, pero sí que tiene que ver con el eje de las relaciones, que es el eje Leo-Acuario, y por lo tanto ahí la información que se acumula es, podemos decir, cualquier cosa de lo que es el individuo como yo soy, o sea, Sí, un individuo en realidad que deberíamos de ser autoconscientes ya, pero si no ese yo soy, ¿cuáles son esos derechos? Se me ocurre esta palabra, Marisa, dentro de la sociedad, porque del otro lado en Acuario tenemos lo que es ya cómo nosotros participamos o colaboramos en, en esa sociedad a nivel social, con los grupos, grupos de amigos, grupos de estudio también. sí, sí. Fíjate, se me ocurre, en este caso sería, por ejemplo, el eje de corazón, conciencia colectiva, ¿verdad? Porque entendiendo, por ejemplo, a Leo como corazón y luego la conciencia colectiva, cómo ese yo se cuestiona o empieza a visualizarse como parte de ese colectivo. Tal. O sea, es como, y fíjate qué curioso que en ese yo que decimos, Leo está en el decanato, en el primer decanato, de manera que estamos hablando de decanato Aries. Esto Ujú. ya lo hemos hablado así someramente en alguna ocasión. Cada signo tiene su decanato, su particularidad dentro del propio signo, ¿no? O sea, y eso también es información adicional que nos aporta. Y después Totalmente. en el caso de la Luna, está en el decanato de Libra, que también, o sea, si ya estamos en un acuario, que es lo colectivo, además con Libra, que intenta atemperar, conciliar, etcétera, ¿no? También, o sea, aquí podríamos encontrarnos, por ejemplo, en este eje, con personajes de poder que se van a ver confrontados, ¿no? A lo mejor, ¿no? Bueno, socialmente, pues, Sí,
Es bastante, Sí, bastante predecible dado la coyuntura social. to- ¿Eh? totalmente, totalmente, por parte de los dirigentes, porque tenemos Sol y Exacto, Júpiter que ambos representarían la figura paternal, vamos a decir. exacto. Ambos. Sí, sí, sí. Entonces, efectivamente, ese yo soy es un yo soy que puede identificarse con la grandeza, con el poder, pero estamos hablando del personaje. ¿Vale? Exacto. Claro, a nosotros lo que nos atañe es de poder conectar con el yo soy auténtico. Y claro, al tener doblemente fuego, por lo que dice Marisa, con ese decanato de manilios de Aries, claro, tenemos como doblemente mucha energía Sí. ahí en querer autoafirmarnos, reafirmarnos, y sin embargo, sí que esto pues también nos conduce a poder ser más expansivos hacia nuestra propia generosidad, el corazón, nuestra bondad, ¿no? Sí, La fíjate, luna, sí, perdona. Ujú. sí, sí, no. La luna también en ese decanato de Libra también implica un tema muy interesante, porque primero que, como tú decías, nos permite relacionarnos, ¿no? O sea, Libra nos enseña como decanato dentro de Acuario a ver cuáles son las necesidades de relacionarme en grupo, esa necesidad a lo mejor de sentirnos que pertenecemos a algún asunto social, algún grupo de amistades, ¿no? Tiene Sí, mucho que ver con este tema de la pertenencia, pero justamente el tema de Acuario, como es relacional y relacional desde la dependencia en según qué momentos, puede llevarnos a sentirnos atrapados alrededor de alguien, Sol Júpiter en Leo, de alguien que aparentemente brilla, que es reconocido o que busca ese reconocimiento. Entonces ahí es donde está la tensión. Claro, sí. porque luego Acuario va a querer buscar la independencia de repente, ¿no? A través de ese Urano. Entonces, Pero fíjate que ¿cómo lo ves desde un esto? punto de vista, desde una mirada simbólica, podríamos decir, la pregunta sería, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y después respondiendo a Acuario, ¿y qué aporto yo al mundo? Exacto. ¿No? O sea, ¿y qué aporto yo al mundo? O sea, es un cuestionamiento interesante porque es como hacer una revisión introspectiva, o no tanto, o social simplemente, de qué aporto yo con mi manera de ser, con mi manera... O sea, Claro. y eso es claro, eso produce tensión porque hay que verificar, hay que comprender ciertos asuntos. Claro, y sobre todo porque venimos de la luna nueva anterior. O sea, ahora que Exacto. estamos viendo cómo se abre Es- esa respuesta, cómo respondemos, por ejemplo, a un tema relacionado con cáncer, que tiene que sí, ver con el clan, que tiene que ver también con la expresión emocional, eh, bueno, que tiene que ver con esas necesidades de cuidar al otro. Entonces, claro, todo eso ahora, en esta luna llena, está respondiendo a aquello que es mucho totalmente. más personal. Y ahora aquí es Fíjate, más desapegado, o sea, cuidado como cuidamos. claro, Eh, y digamos que, fíjate, esa secuencia que has dicho tú es fundamental porque esto no parte por generación espontánea, sino que hay una secuencia, ¿verdad? Luna nueva, después luna llena, o sea, dar luz a aquello que a lo mejor se estaba gestando. Y eso es muy interesante comprenderlo como un proceso, ¿no? claro, y lo que nos puede hacer ver esta luna llena es que Cáncer tiene la particularidad cuando lo entendemos desde la conciencia en este signo es facilitar un espacio para crecer a los demás. No, no es un tema que lleva al apego inicialmente, que es al querer cuidar, a lo mejor sobreprotegemos. Ajá, Justamente el tema de la pertenencia en cáncer es el sector de lo familiar y cómo nos sentimos que formamos parte de él, ¿no? Claro, ajá. aquí Leo Acuario ya nos está diciendo, ¿de qué manera? Como tú muy bien has dicho, preguntarnos, podemos participar en ese colectivo, pero sin apego, ¿Cómo se sin expresa sentido de ese quién soy, no? pertenencia, Exacto. ¿no? ¿Qué, Y qué puedo aportar yo siendo como soy a lo social, ¿no? Como que hay una necesidad también de revisar eso. Y fíjate, también tenemos a Marte en Géminis, que eso puede denotar o expresar ciertos grados de una información ¿cómo se llama? Con tensión, ¿sí? Ah, ujú, claro, Marte en Géminis potencia mucho la comunicación,
Sí, querer tal imponer vez, ideas, por ejemplo. exacto, demasiadas noticias, tal vez, una afluencia de noticias contradictorias en muchos casos, ¿no? Y ahí volvemos a decir esto de nada es lo que parece, que intentemos ser cautelosos cuando recibimos un input excesivo de información y de forma un tanto Claro, impulsiva de alguna manera. claro, claro, y sobre todo con Lilith en Sagitario, que tengamos en cuenta de que todo tenga un cierto sentido, porque si no podría tener el efecto contrario, que es el desorientarnos, o sea, justamente lo Totalmente, que hablábamos al principio, ¿no? Fíjate el papel de Plutón por eso, ¿no? sí, ¿Cómo nos llama nuestro propio inconsciente, siendo Plutón nuestro propio inconsciente, como nuestro propio consciente al estar retrógrado está trabajando en aras a querer transformar la idea que tenemos de lo grupal, sí, 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 ¿no? Y claro, claro, la idea de lo grupal requiere, al venir de una luna nueva en Cáncer, de que, cuidado, que no es generar un nuevo clan a un nivel colectivo. No, no se trata de eso. O sea, es, desde mi punto de vista, claro, ¿no? Es simplemente, bueno, pues yo puedo traer de mí, de ese yo soy en mí, ¿no? Tal cosa a este colectivo de personas o con estos amigos o con este sí, grupo de trabajo, ¿no? sí, Y sí. hago esa aportación, ¿no? Y simplemente hago pues, esta aportación sin buscar reconocimiento, ¿no? Sería Fíjate, un poco. fíjate qué curioso porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero en estos momentos se están formando una figura exacta los tres dioses del cielo, ¿no? Como Ujú. les denominaba esas portas, porque fíjate que están a 4 grados, Plutón de Acuario, Neptuno de Aries y Urano de Géminis. O sea, en estos momentos también hay un trabajo que va más allá de nosotros mismos, ¿no? De lo pequeño. O sea, como es cierto esto que tú comentas, que Plutón está trabajando como más introspectivo, más en... Pero Plutón, o sea, su expresión es muy contundente, ¿no? Es como despierto, despierta, o te transformas o te transformo, tú decides, ¿no? Sí, sí, claro, ¿No? es un proceso muy alquímico, ¿no? Es muy interno, Mucho, incluso sí, celular, o sea, es muy, muy atómico y hace totalmente, una cuadratura con Quirón, que de alguna manera eso nos apoya a tener en cuenta que la herida central de todo lo que se refiere a tener una mayor claridad de, bueno, pero ¿cómo hago esto y hacia dónde es el tema de la seguridad? O sea, ¿qué es la totalmente, seguridad sí, para todos nosotros? Y justamente como desde esa herida existencial, como que la seguridad, si la entendemos dentro de los planetas personales, que sería todo lo que tiene que ver con lo material, es una opción y la otra es la parte espiritual o la confianza de aquello que también la experiencia me da como información y me da un cierto desasosiego y tranquilidad, pero claro, para ello necesitamos como responder al cambio, ¿no? El cambio totalmente. Porque de los fíjate, dioses. en eso que comentas sobre Quirón, es como si Plutón te insta a revisar la herida como para transformarla. O sea, la Claro. herida, es- todos tenemos nuestro sello, yo digo siempre, cada uno de nosotros venimos con la propia, ¿no? Con el sello de, identitario. Pero eso lo revisamos a la luz de muchos acontecimientos que van sucediendo en nuestra vida y se va transformando, esa herida se va transformando. A veces la ocultamos, a veces no la dejamos que supure, en fin, Exacto. la abordamos como buenamente podemos. Pero de pronto tienes la oportunidad de que un transpersonal tan potente como Plutón te hace una cuadratura y es como una oportunidad también de que no se cierre en falso, se dice, ¿no? O sea, sino Mm, que permitir exacto. ver algo más de aquello que te está mostrando, porque es información, es un campo de información. Eso es muy importante. O sea, no dejarse impresionar por las palabras, porque muchas veces son muy altamente impresionables. Por ejemplo, tú vas al médico, te da un diagnóstico y, bueno, es que a lo mejor no tenías esa enfermedad, pero puede ser que la contraigas. Así de claro, Totalmente. somos tan permeables a las palabras que es como una invitación a una reflexión más profunda, a ver aquello que está Mm. sucediendo, aquello que nos ha marcado de una forma distinta, ¿m? A la luz de Y tu vida, de sí, tu vida, claro, ¿no? y además, fíjate que el bombazo
que hace énfasis a lo que estamos hablando, porque fijaros que tenemos mucho en fuego y aire, es que Ujú. justamente hoy se ha puesto Saturno retrógrado en Aries y hemos entrado en el cambio del eje nodal. O sea, el Sí, eje nodal exacto. ya lo Sí. tenemos en Leo Acuario, por lo tanto refuerza ese eje que lo vamos a tener por un año y medio y va a reforzar en un nodo sur en Leo el desprendernos, ¿no? De esos Ujú. residuales del yo soy que quiere mantener ese yo soy único y especial a poder, bueno, pero yo soy un ser auténtico, lleno de corazón, con mucha bondad y generosidad, porque no estoy solo, porque hay una comunidad que es esa comunidad acuariana y desde donde tengo la oportunidad de Eso participar es. y que participando desde ahí, todos ahí es como, no sé, vivir esa vida feliz que tanto deseamos, pero que, wow, hay que hacer una serie de cambios desde el querer Eso es. hacerlos. Y el Sí, sí. Saturno en Aries, claro, el ponerse retrógrado también es Aries. O sea, ahí está diciendo, a ver, el yo dentro del yo soy, es decir, el yo Aries dentro del yo soy Leo, ese yo Aries, que es donde está Saturno, Ujú. nos invita ahora a reflexionar ese principio básico del yo como principio yo, es decir, donde nace el ego, que es Sí. inevitable, ¿vale? Pero podemos mirar a través de las gafas del ego sin identificarnos con el ego, es decir, desde ese yo soy interno auténtico, el poder mirar, a ver y observar muchas veces cómo nos comportamos frente a lo que creemos que estamos sobreviviendo al final, ¿no? Porque Aries tiene mucho que ver con esto y Saturno nos dice, reflexionemos en cómo reestructurarnos internamente, ¿no? Exacto, También, esa es la cuestión. claro, Cuestionarte y qué estructura tienes, ¿no? O sea, qué estructura tienes y que a lo mejor ya no es necesaria esa estructura, que a lo mejor es eh, necesario hacer una revisión, ¿no? exactamente, ¿no? Y ahí, pues, el yo soy, pues, es más manejable desde el observador en nosotros, ¿no? Y esto es muy interesante, es que fíjate, Marisa. Totalmente, totalmente. Y fíjate que también está Neptuno, que también nos sugiere asuntos, ¿no? Dejar diluir ciertos aspectos de la identidad, ¿eh? Exactamente. Esto, mira, También en bueno, retrógrado, también retrógrado. claro. Claro, ahora tenemos menos Urano, que tampoco tardará, pero ya empiezan como a estar todos retrógrados. Eso, bueno, ahora ya no podemos decir que tenemos la canasta de Bagbo, la famosa canasta de Bagbo, porque Júpiter ya está en el grado 6, pero hace muy poquito es de lo que se hablaba, Sí, como sí, sí. teníamos los transpersonales en ese grado 4, con Júpiter también ahí en el grado 4, el Sol también, hace un par de días. Y de alguna manera tenemos todo lo que se tensifica en esa oposición y cuadraturas a Quirón, que es lo que llamamos T cuadrada, como toda esa tensión está sostenida, es que es como si hubiera una especie de conversación o mediación, incluso negociación entre lo que se llaman las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, ¿no? Que no me gusta, y tú lo sabes, Marisa, hablar de bien y de mal, pero hace énfasis ahí y nos permite como verlo más categóricamente, ¿no? Más contundente. Y se está Yo lo- notando esto, ¿eh? Fíjate, yo a mí lo que se me ocurre a la luz de esta imagen es que hay como una necesidad de que lo personal, lo pequeño, sienta que forma parte de un colectivo. ¿Eh? Porque fíjate que incluso los nodos también nos invitan a esto, ¿no? Salir del pequeño, de revisar tu propia naturaleza individual y darte cuenta que hay una comunidad, ¿eh? Hay una comunidad. Exacto. ¿Y qué puedes Mm. aportar a ella? Y no sé, ahí se me ocurre que hay como una necesidad de lo individual al servicio. ¿Qué aporto yo? ¿Eh? Ese sería el origen de todo. Sí, ¿Eh? claro, claro. Ese Mm. Leo que dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué puedo, con esto que yo soy, qué puedo aportar a ese colectivo? A Claro, ese... y fíjate, ¿quién soy como comunidad? Es decir, si yo descentro esa conciencia Sí, de mí, yo soy a un todo, sería como vernos a todos, ¿no? En comunidad y por lo tanto, ¿qué soy yo como comunidad? Es decir, eh,
es ir avanzando a esa hacia esa conciencia grupal, a poder participar en la medida de lo posible, Claro, a ese inconsciente colectivo, ir haciéndolo consciente, ¿no? exacto. Y por lo tanto, ostras, qué parte siento comunidad en mí, como conciencia comunidad, como conciencia colectiva, ¿no? Claro. Que dónde está esa conciencia colectiva en mí. Y Plutón ahí es donde entiendo que en mí pretende hacer esa operación quirúrgica de no sigas mirando el grupo como una cosa aparte, como algo ajeno, como algo que está afuera, sino inclúyete ya, ¿no? O sea, es como sentirnos parte Sí, de ello, ¿no? es verdad, es cierto todo este análisis. Lo que pasa es que hay una realidad, ¿no? Que estamos en un mundo absolutamente confrontado y lo que hablamos inicialmente de que hay personalidades con mucho poder y ahí es donde se pone en juego justamente esto, ¿no? Una Claro, posición tan bestial porque hay un requerimiento social de una transformación. Fíjate, Plutón, ¿no? Plutón en Acuario. Hay un requerimiento, nunca mejor dicho, como si fíjate, eh, sí. o colaboramos o esto no tiene muy buena pinta, la verdad, ¿no? Y yo tengo Entonces, gente, sí, 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 yo tengo gente que me ha preguntado, ¿no? De que bueno, por ejemplo, estamos viendo confrontaciones a nivel mundial, pero al final, a pesar, y tampoco lo quiero valorar porque es invalorable, a pesar de lo que vemos, parece que hay una mano invisible ahí que lo reequilibra, ¿no? O sea, que lo templa, que lo templa de nuevo, ¿no? Entonces yo pienso, ¿será que al final lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, nos está llevando a esa inspección, a esta indagación en nosotros de quién somos como comunidad? Es que exacto. quién somos comunidad, quién somos como colectivo y quién somos como especie, que también nos dice al final Acuario, ¿no? Sí, Cuando sí, sí, vemos la gente que se está, mira, con tantos incendios aquí en España, ahora resulta que ayer supe que hay bomberos que han fallecido y estos claro. bomberos estaban, bueno, es su trabajo, sí, pero es un trabajo en el que tu misión tiene mucho que ver con Con tener en preservar cuenta el a los demás, entorno y claro. tener en cuenta exactamente a esos otros, ¿no? Entonces, claro, todo Exacto. eso al final es fijaros que nos estamos confrontando con las mismas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y al final es, nosotros también somos naturaleza. Entonces veo como que todas las experiencias nos llevan a cuestionarnos, pero bueno, a ver, no es quien... Ahora me voy como a una octava más, Marisa? Después de ese yo soy que reflexiona, a ver, ¿no? ¿Dónde están esos residuos que ya no necesito para buscar un reconocimiento? Ya posteriormente es verme dentro de de esa humanidad Y además, y entenderme desde ahí, ¿no? claro, entendiendo que tú eres una parte de ese todo y que puedes aportar tu granito de arena, pero que formas parte de de esto. Y que además Sí, hay algo que está por encima de nosotros, ¿no? Que nos parece, bueno, que somos indispensables y lo somos para nuestra pequeña vida, obviamente, pero la realidad es que estamos al servicio de algo más grande y ese algo más grande que es la vida misma, siempre apuesta por lo nuevo y la vida tiende a regenerarse. Hay como una claro, naturaleza que nos supera, que va más allá de nosotros. Nosotros, totalmente. dentro de nuestra comprensión, de nuestras 3D, podemos comprender lo que podemos tener cercano. Y luego tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para hacer una abstracción, ir un poco más allá para comprender ciertos asuntos que no podemos ver a simple vista, ¿verdad? Entonces, me Claro. parece que hay un, fíjate, en los tres grandes del cielo, diríamos como si estuviesen operando para una realidad, digamos, bastante que colabora con la vida. Yo lo interpreto así. Ujú, claro, Eh, totalmente. ujú. Y al final es cómo participamos y cómo, vamos a decir, cómo ello también, esa parte colectiva, esa humanidad también, cómo nos acoge, ¿no? O sea, cómo nos incluye, cómo sentirnos.
sentirnos Parte, ahí, ¿no? sentirnos parte de, ¿verdad? Parte Es de. tremendo, sí, 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 es tremendo. Y yo tengo la sensación de que el cambio que los transpersonales, que son nuestra parte espiritual, está operando en nosotros, es ese cambio de perspectiva, ¿no? Es como primero mirar, ¿no? Al menos yo es como yo lo estoy experimentando desde el mirarme, como yo soy, ¿vale? Y luego ya pasar el foco de atención a dentro de, ¿no? Y cómo me siento dentro de esa conciencia colectiva. Además es que una humanidad que se está transformando porque hay una necesidad de transformación, porque lo que hasta ahora ha ido sucediendo tiene que, como tú decías antes, vamos a una octava más de comprensión, de percepción, de evolución. Entonces el hombre ahora, la humanidad, tiene que encaminarse hacia algo diferente, o sea, hacia una transformación que se produce dentro en la individualidad, pero que se expresa fuera también, ¿no? Que lo entrega a Totalmente. lo Mm. comunitario. Qué curioso, ¿eh? Quirón en Tauro, Tauro representando la naturaleza, ¿eh? Fíjate, sí, sí, Estoy sí. dándome cuenta también. Quizás la naturaleza es el chivo expiatorio, ¿no? En estos momentos de mostrarnos La un herida, ¿no? valor distinto, un Y valor además, fíjate, distinto. la herida de la tierra, ¿no? Por decirlo de alguna Mm. manera, Tauro, Totalmente. Quirón en Tauro, arde España, arde en muchos lugares. Hay Francia, Nigeria, sí, sí. ha habido Venezuela, etcétera. O sea, quiero decir que realmente hay muchos indicios de transformación muy contundente, ¿no? Como con una Sí, sí. llamada a darnos cuenta que somos parte de un todo y que tenemos que colaborar por ese bien, no solamente nuestro, por el bien de la tierra, que en definitiva es Y, nuestra casa, ¿no? Y que nos permite exacto, transformarnos, evolucionar, crecer eh, y desarrollarnos en ella, ¿no? totalmente. Sí, sí. Muy bien, Marisa. Una luna llena muy interesante. Yo creo que es, Mm, fíjate que coincide también con el inicio de los nodos. O sea que todo es como, hay una atmósfera, hay ¿verdad? mm. Una Sí, cualidad. sí, la respuesta a la energía cáncer es tremenda. O sea, es un paso total de demostración de pasar de lo personal a lo impersonal. Total. Sí, sí, Totalmente, sí. Sí, sí, sí. totalmente. Me encanta esta luna llena, de verdad. Bueno, Muy si bien. podríamos quitar la Sí, carta. vamos a quitar. Ahí está. Así nos podemos El despedir. otro día me la dejé puesta. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues nada, pues un placer haber hablado contigo, Ana, como siempre, porque siempre Igualmente, uno va reflexionando. La carta a veces, cuando miras una carta y ves, por ejemplo, unos aspectos, pues al principio es como que no te dice nada y a medida que vas profundizando, sí. se va abriendo el campo de información y va teniendo un sentido, ¿verdad? Que Sí, vamos. totalmente. Además, deciros que normalmente es raro, Marisa y yo no nos preparamos, o sea, Nunca. simplemente es como vamos a ver qué es lo que nos está diciendo esto, ¿no? Sí, sí. Y es interesante porque hay una inspiración, hay un, wow, conecto con, ¿no? Conecto Claro. Eso con lo que sí, estamos. exactamente. Te va sugiriendo, te va llevando a un proceso como si se abre, ¿no? Como si el campo se va abriendo. Esto que muchas veces hemos comentado así es como una constelación. En el momento en Totalmente. que abres la carta y la carta has accedido a esa información, se van abriendo, ¿no? Poco a poco se van abriendo informaciones que además tienen una connotación que da sentido a lo original, ¿no? A la Mm, oposición en este caso, Sol, totalmente. Sol, Luna. Sol, Bueno, pues nada, Júpiter y Luna con Plutón, a mirar a ver en qué lugar de la carta nos cae eso. sí, Y ahí sería donde estaría el trabajo de forma individual, si lo queremos ver exacto. ahí. Y nada, pues gracias también a todos por estar aquí, poner comentarios para que os podamos responder o incluso mm, no solo por saber dónde os cae en la carta, que también, por supuesto, sino si a alguien se le ocurre añadir algo a lo aportado, pues será bienvenido. Y tanto. Sí, sí, Gracias. sí. Bueno, pues muchas Gracias, gracias. Marisa. Un abrazo a todos y nos vemos en 15 días. Eso, un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao. Hasta luego.